La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sound Politicón, Sound Politicón. Y es algo que platicamos fuera del aire con nuestro invitado del día de hoy, es que tanto a nivel nacional como a nivel local, decía Paco Abundis, el director de Parametría, que no es que haya falta de encuestas, sino que más bien no se han publicado. Entonces, en Zacatecas, por lo regular, había medios que también publicaban sus encuestas, pero esta vez no, y ni a nivel nacional, ¿no? Vemos una menor cantidad de encuestadoras levantando y haciéndolos públicos, y salvo donde haya elecciones de gran interés como Nuevo León, creo que es la que se está llevando por todo lo que está pasando, pero apenas ayer yo veía por la intervención ya de Vicente Fox a favor de Claudia Anaya y dándole un llegue a David Monreal, que a lo mejor eso es al revés, ¿no? Siempre que Fox apoya a alguien es casi como no me ayudes, compadre. ¿Tú cómo la ves? No, pues bueno, es interesante eso que se viene devengando en la elección de Nuevo León, donde pues al principio de la elección, pero bueno, antes de introducirme quisiera presentar a nuestro invitado, claro, que es Leopoldo Trueba, director general, por así decirlo, de la empresa True Data, una empresa muy reconocida a nivel local por los ejercicios que presenta, y pues que normalmente Raimundo entrega ejercicios o resultados muy exactos, ¿no? Así es. En las elecciones así lo constata, pues, en las publicaciones que con los años electorales y a través de los años el maestro Leopoldo Trueba nos regala, nos da pues a la sociedad zacatecana. Maestro, bienvenido nuevamente tras más de 2 años de ausencia aquí en el Son Politicón, que estuviste la última vez. Precisamente vamos a platicar de esas cifras tan interesantes que nos regalaste hace más de 2 años, pero bienvenido, maestro, nuevamente a tu casa, el Son Politicón. Sí, un gusto estar con ustedes visitándolos, sí. No recordaba el tiempo exacto, es que esta pandemia nos metió en una dinámica, en un túnel del tiempo muy chistoso, Sí. Parece que no avanzaba el tiempo, pero avanzó el tiempo. Sí, ya 2 años de la que... Sí, estuvimos aquí con ustedes platicando una cuestión muy temprana de escenarios electorales, si mal no recuerdo, pero aquí, para platicar con ustedes de esta situación de las encuestas y de qué esperar de las encuestas por Facebook, qué esperar de las encuestas por WhatsApp, que son las que se están manejando, y qué esperar de la encuesta face to face, que es cara a cara y que es la que se hace, que la que hemos venido haciendo nosotros. Esa es la madre de todas, ¿no? Más que madre, la principal herramienta más exacta, ¿no? Esa es la encuesta, porque nosotros vamos a buscar al elector, no viceversa, que el de Facebook y WhatsApp es una encuesta aplicada. Cuando le llega ya al usuario es autoaplicada, y deben ser encuestas de pocas preguntas para evitar que el encuestado sufra tedio, porque así es el manejo de las cuestiones en las redes, debe ser corto y rápido. ¿Y qué esperar de esas encuestas? Yo no las descalifico, pero yo digo que en el estado de Zacatecas, según estudios que tenemos, pues el acceso a las redes sociales está centrado en una parte de la generación X y en los millennials, que no es todo el mercado electoral, número 1. Número 2, el territorio de Zacatecas no es tan bueno en cobertura para hacer encuestas de ese tipo. Yo sí se las valgo en Monterrey, sí se las valgo en la Ciudad de México, hasta puedo valérselas aquí en la capital, pero sí decir, voy a hacer una encuesta estatal a partir de redes sociales, porque eso es, redes sociales. Yo creo en lo particular que son encuestas que sí me van a dar una tendencia de quién va arriba y quién va abajo, pero el porcentaje creo que nos queda a deber, aunque si bien me dijo que sí, Facebook hace una zonificación,
a una zonificación de a dónde quieres que llegue tu propaganda. Nosotros lo estuvimos experimentando, no haciéndolo de manera real, sino preguntando costos. Y resulta que el costo para hacerlo en Facebook salía muy similar al hacerlo de manera de cara a cara. Dijimos, pues ¿qué sentido tiene? Porque tendríamos que estar segmentando. ¿Cuánto se lleva un cuestionario cara a cara? 10 minutos. O sea, si es 10 o 5 minutos, todo depende. La disposición ahorita son 5 minutos por la brevedad de la encuesta. Entonces, esa segmentación, yo no sé hasta qué nivel vaya a alcanzar en Facebook, porque nuestra segmentación es por sección electoral. Nosotros manejamos modelos estadísticos por sección electoral, hacemos simulaciones. Ese modelo lo tenemos muy probado y comprobado. Desconozco el modelo que maneja por Facebook, en especial esa empresa que se llama México Elige, que si uno sabe quién la patrocina, pues dice uno. O sea, en ese sentido, Polo, viene la pregunta de ¿el que paga manda en las encuestas? Es decir, si un vamos a ver en el mercado que hay empresas tipo A y tipo B. Las empresas tipo A las que pertenece Trudata te hacemos el estudio, te recopilamos la información, aquí está tu reporte. Si tú, como usuario de la información, alteras alguna cifra alguna cifra de la misma, nosotros vamos a salir a desmentir a los medios. Sí, que ha pasado. Que eso yo no fue lo que te entregué. Ok. Y está la empresa tipo B, la que dice, ok, como quiere la encuesta. Y ya. ¿Sí? Así de sencillo. Así las hay. Así las hay, pues, como todo en el mundo. Como todo en el mundo. Hay empresas buenas, empresas malas. Hay el yin y yang. Sí, que al final platicábamos fuera del aire, o sea, en este sentido, pues, de que la proliferación de estas casas encuestadoras, pues, que hacen estudios, yo no me atrevería a decirlos a modo, ¿no? Pero una metodología cuestionable, ¿no? Por la cuestión de que son robots telefónicas y no puedes segmentar, no haces un ejercicio adecuado de tu muestra. Daña mucho, pues, a las casas encuestadoras serias que quieren hacer su trabajo, ¿no? Le quitan el mercado, porque esas encuestas son mucho más económicas. ¿Por qué? Porque un robot comienza a marcar. Sí. Te está supliendo prácticamente la está planilla. supliendo. Yo esperaría que ese robot o ese mecanismo automatizado recoja una muestra que represente el universo electoral. ¿Qué significa que represente el universo electoral? Nosotros manejamos 2 parámetros de representación, que es por sexo, que se tenga la cantidad de hombres y mujeres adecuada. Es decir, hay más mujeres en el padrón como 51% y hombres como un 49%. Que se tengan esas cantidades similares. Y lo más importante, por edad. Porque el INE marca cuál es la distribución por edades de los electores. Nosotros tratamos de reproducir ese escenario. Mi pregunta, ¿lo reproducirá también la encuesta por Face? Porque quizás la edad quizás la edad no, porque está lo que llaman el baby boomer, que todavía está, pero que su acceso a las redes no es tan grande. Y luego está una parte de la generación X, nacidos después del 66, que sí le inteligen a eso, pero no están tan volcados en las redes sociales. Una parte sí, los que ya nacieron más o menos como en los 70 y antes de los 80. Y luego está lo que llamamos los millennials, que nacieron a partir de los 80, que ya tienen que ellos estar en las redes sociales es muy natural. Y la otra parte del mercado que se está integrando es la generación Z, que nacieron a partir del 95 y el 2000. Entonces, representar ese universo en una red social, yo digo, es algo complicado, al menos que los millennials y la parte de la generación X y la parte de
los baby boomers que están interactuando en las redes sociales sean un conglomerado del universo electoral, conglomerados que tengan el mismo comportamiento que todo el universo electoral. Eso hay que estudiarse para ver si tienen un comportamiento similar. Si lo tienen, pues adelante. Yo, por ejemplo, vi la última encuesta de México Elige, porque la sacan a principios de cada mes y la sacaron a principios de mayo, y digo, pues las cifras que ellos sacan sobre Zacatecas no concuerdan con la que yo Con las tengo. tuyas, sí, no concuerdan. ¿Cuánto trae? Por ejemplo, México Elige? México Elige, entre Claudia Naya y David Monreal manejan una diferencia de 6.4%, Sí. cuando True Data nos está manejando alrededor del 18.5%. Sí, la bruta. La bruta, pues. La última era como del 15, bueno, más o menos. Entonces, esa diferencia se ha venido acortando, porque al principio era hasta de 20. Es que precisamente, maestro, quisiera, para que nos explicaras un poquito mejor, tú, por ejemplo, tenemos elementos con un 30% a nivel estatal de conectividad Sí. de la población que tenemos. Una encuesta gobernador, nada más para entender y irnos paso por paso, maestro. Una encuesta gobernador, ¿cuánta plantilla de hombres, trabajadores para levantarle encuestas utilizas? Eso se conoce en la metodología. Las encuestas que se están levantando ahorita para lo estatal son 1.200. 1.200 personas. 1.200 personas distribuidas en distritos electorales locales. Nosotros lo que hacemos es tomamos los 18 distritos electorales y hacemos una distribución de esa muestra. Una vez que les hemos distribuido, hacemos una distribución por secciones urbanas y rurales. Y ya que tenemos la sección urbana y rural, nosotros obtenemos una muestra representativa de cada una de esas secciones. Que eso es la magia de la encuesta, ¿no? Esa es la Esa es técnica, la técnica, ¿no? eso se llaman técnicas de muestreo. ¿Y cuánto es el proceso que dura, pues, cuando están levantando la encuesta a que te llegue a ti, a tu base para vaciar los datos que te recogen? ¿3 días? 3 días. Okay. En un día se captura y en 5 horas está un reporte. Entonces, yo no creo que en 72 horas una persona cambie de opinión, como me lo ha demostrado la experiencia. No cambia de opinión. Puede cambiar a los 15 días por algún evento extraordinario. Entonces, a ese muestreo que le saca, ese diseño que le sacamos de se le llama muestreo trietápico estratificado. Se le llama. Tiene un nombre. Trietápico. Ahora, viene la pregunta. Está bien, ya está el diseño en papel, ya está el diseño. Hemos hecho como 1000 diseños, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vas a recopilar información cuando estés en la calle? ¿Cómo le vas a hacer? Pues nosotros tomamos las secciones electorales, tomamos manzanas. Y de cada manzana vamos por las calles. Y de la calle aplicamos otro modelo de recopilación de información, que se llama técnica muestreo sistemático. Que es una casa así, y otra, no, 3 no, una casa así, 3 no. Y es una entrevista en la casa, ¿no? En la casa, no ¿no? agarras, porque a mí me ha tocado que me encuesten en un crucero. Tienen por ejemplo, prohibido encuestar en la casa, solo de la casa se encuesta a una persona. Tienen prohibido encuestar en tiendas. True Data no hace llamadas. No hace llamadas. Todo es cara a cara con la persona. Es face to face. Y una persona que va a ser seleccionada de acuerdo a una metas que llevan de hombres y mujeres y de edades. Fíjate, maestro, qué interesante eso que dices sobre que muy difícilmente la persona en 15 días pueda cambiar de opinión. Raimundo empieza con lo de Nuevo León, antes de preguntarme qué pensaba. Lo de Nuevo León fue algo magnífico, por así decirlo, extraordinario estadísticamente, porque vimos como más de 15 puntos, porcentuales, pues, perdió clara luz en un solo día, en un solo momento, pues, ¿no? Y vimos ese espectro, pues, que nos regala
la estadística de cómo puede cambiar abruptamente el electorado sobre, pues bueno, ya los resultados sobre una encuesta. Déjame nada más volver a retomar estas diferencias de los principales, aquí ya lo tenemos para todos los que nos escuchan. El Financiero, nada más voy a mencionar entre David y Claudia, que son los punteros, y creo que, pues bueno, no hay necesidad de los demás, pero bueno, en el Financiero nos marca una diferencia entre David y Claudia del 52 y 34%, que nos da un 18%. El Financiero es muy buen, Sí, aunque hay que aclarar que es telefónica. es telefónica. Y una muestra de 400. De 400,000, ¿es un muestreo? No, No, más de 400. De 400 Todo el personas estado de 400. distribuidas en todo el país. No, No, en en Zacatecas. Zacatecas. En Zacatecas. Zacatecas levantó una encuesta telefónica de 400 personas. Ok. Lo cual se me hace una muestra Poco muy pequeña. Muy pequeña, sí. Muy pequeña. Estoy hablando de un error que puede subirse hasta el 6%. Sí, pues una buena vitrina puede ser de 1,200, 1,300 para arriba, ¿no? Esa, pues te marca un error de 2.5. Así es. Aquí viene True Data, David 35.1, Claudia 16.7, un más menos del 18%. México elige, pues bueno, en su momento fue del 13%, ya se redujo al 6%. Encuesta Mitofsky, que me imagino que Mitofsky está usando la misma metodología que True Data, ¿no? El cara a cara, hasta donde tengo entendido. Sí, pero Mitofsky no he sabido. No, yo no he visto dónde la publica. De Según Mitofsky. eso lo iba a publicar el Universal estos días, pero... Mitofsky maneja David del 37.8% contra Claudia del 27.1%, un margen de 10.7%, 11%, y Massive Caller, que es la que pues Dice que ya hubo voltereta. ya hubo voltereta, donde consiente más a la candidata Claudia, pero pues bueno, las principales encuestadoras nos da una doble cifra. Pues, Ahí falta una que publicó el Universal, que es el de la demoscopia de las eras. La publicó a principios de abril, el Universal. Ah, cierto. Bueno, ahí nada más que maneja, lo malo de las eras es que maneja pura efectiva, la votación efectiva. No, sí, pero en esa coincidimos, Sí, esa empresa, casi, y lo nosotros mismo. coincidimos. Entonces, pero ese es el universo pequeño que hay ahorita de esas encuestas. Ahora, hay que separarlas en las tradicionales y las que utilizan redes sociales. Hay que separarlas. Entonces, ahí es donde dice la metodología. O sea, si ¿Cómo vamos a hiciste? comparar encuestas, tendríamos que comparar, a ver, encuestas face to face, Sí. por un lado, y quizás encuestas telefónicas por el otro, ¿no? Por O de WhatsApp. Facebook, o Pero, por WhatsApp. pero, por ejemplo, dice Raimundo, pues bueno, la face to face es la madre pues de todas las encuestas. Sí, sí. ¿Por qué? Porque es la metodología que así inició pues Sí, antes de es la la- era tecnológica. Es la que permite menos error. Porque si yo... Pero ahorita- ¿cómo nosotros podemos, perdón maestro, cómo podemos nosotros ahorita comprobar de que el face to face no hay una manipulación de la persona que se encuesta? En nuestro caso, el True Data es lo ético y que se ha publicado. Aquí Raimundo no me puede desmentir. En el 2015 se publicaron 4 encuestas para Distrito Federal y las 4 coincidieron con las estimaciones, porque en ese año todo el pleito estaba en el Distrito Electoral número 2. Entonces, los metes en esa cifra llegan en su momento, no te voy a marcar. los meto porque yo debo ser transparente. Sí, claro, debo ser claro. transparente. Y después le quito esa cifra, se la quito, y al quitársela, esa cifra, la estadística, se vuelve Votación efectiva. efectiva. Ok, mucha gente y muchos asesores políticos, y lo voy a decir con todas las palabras, engañan a sus clientes diciéndole, entre los que no contestó y los indecisos, está tu gane. Sí, ¿Qué es lo que decía Ricardo Sí, Anaya sí, y sí, Mida sí, al final de está- de la está contienda? jugando. No, es que ahí está. Y no es cierto, porque ¿cómo es posible que una persona que está en Mazapil se haya puesto de acuerdo con una persona que vive en Nochistlán para decir, no vamos a contestar porque estamos a favor de determinado candidato? Sí. Es imposible. Lo que nosotros, es poco probable. Nosotros decimos, ese universo se va a decantar y de manera proporcional se va a comenzar a repartir entre todos. Ahorita, las estimaciones que tenemos
son que va a votar entre el 60 y 65% O del sea, padrón. ¿va a haber mayor votación que en las del 2018? Sí, porque es una electoral, es estatal, y además yo creo que hay una efervescencia que se ha producido casi en todo el país. Sí, claro. Entre Importancia, ¿no? sí, Por así importancia, decirlo. sí. O estás con la 4T o no estás. O no estás, y sí, fíjate, y ya Sí. lo decía también uno de nuestros invitados, el ingeniero Raimundo Cárdenas, Sí. precisamente en el programa pasado que estuvo, que nos decía, aquí nada más hay de dos sopas, o seguimos avanzando con este proyecto, Sí. o le ponemos freno a este proyecto. Es correcto. ¿Verdad? Pero bueno, 18 ya son 18 días los de que- terminar el proceso pues de campañas, porque pues bueno, el proceso electoral continúa todavía en una veda hasta el 6 de junio, que es el día cero, donde ahora sí no hay encuesta fake más que la de votación y las que va a estar saliendo en ese día. Pues bueno, maestro, platicábamos fuera del aire, y quiero iniciar con esto sobre una evidente prostitución de la estadística, de las encuestas, donde los candidatos vemos en redes sociales, los que tenemos la fortuna de estar conectados todavía, donde viaja esa información, pues pasan muchas fake encuestas, Raimundo, donde la metodología no acompaña la realidad de los votantes, pues en el momento vemos por ahí, pues bueno, encuestas absurdas de empresas nuevas, donde cambian por completo los números de las serias, pues las que hacen face to face o que bueno, llevan un historial o de que llevan un publicación. historial y que tienen un registro ante al órgano electoral, que es el encargado de tener ese padrón de empresas privadas que aplican encuestas. Y te lo preguntaba hace rato, maestro, ¿la ley existe al día de hoy un tipo de sanción a estas empresas por publicar información que no va acorde a la realidad, pues, por así decirlo? O sea, ¿hay manera de que el IES a ti te sancione True Data? Es muy complicado eso. El IES y el INE lo que exige, ya además de las cuestiones de fiscalización, que no voy a mencionar, pide que le mandemos la base de datos, pide que le mandemos el cuestionario y pide que se le mande el reporte. Pero es muy difícil decir, bueno, esta empresa levantó esta información y lo hizo bajo su metodología. Y si la empresa miente, que lo sancione el mercado después del 6, después de las elecciones. No se puede estar interviniendo eso. No se puede estar interviniendo eso. O sea, no puedes perder el registro tú como empresa si, por ejemplo, True Data, Sí, no. es un ejemplo Sí, nada sí. más, si Sí. True Data le mandó al IES, pues bueno, aquí dice 38, 37, 36, pero resulta que en la jornada se publicó 57, 58, 59. Pues, ¿qué está pasando, no? No llega un momento que el IES dice, ¿sabes qué? Pues aquí hay una manipulación muy seria de lo que nos estás entregando Eso a sí, lo que eso- estás publicando. Eso sí. Pero yo van creo- contra el medio. Sí, van contra el medio. O sea, en este caso, por ejemplo, el Que que sabe más. publica, Sí. en este caso la Jornada Zacatecas, hace una responsabilidad del contenido Ajá. y lo revisa, hay un área encargada del IES y del INE, responsable de las encuestas. Ahí yo creo que tiene vacíos legales porque los únicos que estamos sujetos a responderle somos los medios impresos, la televisión y la radio. O sea, a ti sí te A mí sí, sanciona. por ejemplo, a mí me requirió, hice la nota de parametría, Sí. donde David Monreal hace del conocimiento y me dice a mí el IES, ¿dónde está el estudio? Y le digo, pues yo no lo tengo porque lo publicó el candidato. Pero me dice, aquí en la ley indica que como tú publicaste en la versión impresa de la Jornada Zacatecas el dato de parametría, tú tienes la obligación de presentar Ok. el reporte. Entonces ya mero me andaban O sea, no- metiendo una sanción, Ok. porque en efecto, yo no me exhibo, aunque no sea David el responsable, O sea, tú no puedes... yo tenía la responsabilidad Ajá. de dar el reporte. Parametría se tardó, nos dan un susto y lo reporta.
¿verdad? Pero O sea, tú no puedes publicar. Yo como impreso no. O sea, tú no puedes publicar, no puedes arrastrar trabajo de algo que no contrataste. Así es, o que no tengo el documento, Evidencia. la evidencia, que Ok. es la base de datos, el reporte completo, la factura, quién pagó, cuánto costó. Esas cuestiones en el impreso sí están sancionadas. Por eso la mayoría de las encuestas fake se hacen alrededor de las redes sociales o el internet, que no está regulado. Yo en la jornada Zacatecas puedo publicar lo que sea de cualquier encuesta, chafa, buena, con prestigio, y no hay sanción alguna. Creo que ahí es una parte donde sí se debe de regular, donde los actores también políticos, o el actor político que esté en campaña, si publica algo, pues que lo tenga respaldado, ¿no? Porque eso sí evitaría también que los candidatos estén contratando encuestas cada vez más hechas yo no le digo que a la medida, pero con poca metodología, ¿no? Decíamos la vez pasada, decíamos, bueno, ¿con cuánto cuesta una elección, una encuesta estatal, ¿no? Anda entre los 100, en fin, depende. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta una estatal? No, pues puede estar son rangos que se manejan, puede estar en el rango y depende de la compañía, porque hay compañías que se dan mucho su caché. Por ejemplo, un face to face. Un face to face puede estar, pues entre 100 y 150. 150 pesos. Y dependiendo del tamaño del cuestionario, a dónde se tenga que ir, todos esos detalles. Contra lo que cuesta, por ejemplo, T-Research o Massive Caller, te cobran 15,000 o 10,000 pesos. Sí, digo, ya no tienen la cuadrilla. Porque lo hacen por robot, porque no tienen toda esa estructura que una casa encuestadora como True Data tiene que mandar pues a supervisores, tiene que mandar encuestadores, vehículo, alimento, toda una estructura que, contrario a las otras. Al final, yo me meto en el sentido porque también publicamos encuestas, la historia es la que te pone en tu lugar en el caso de las encuestas, igual que los medios de comunicación. Es decir, lo que valida, lo que publica True Data junto con La Jornada, es que hemos publicado lo que sí sucedió en otras elecciones, ¿no? Sí, y sobre todo... Y pues, que ahora candidatos que decíamos, o que True Data pronosticó, si es el término... Estimó que ganaron, y después ahora les da un resultado adverso, pues, y descalifican el resultado, y dices, caray, pues, un día sí los validas y el otro no. Y esto, pues, en aquel entonces, tú pones muy bien, Polo, el proceso del 2015, donde, pues, nos llovió, ay, hijos, ya se vendieron al PRI, que la fregada, y pues, y ahora ya nos dicen, ya se vendieron a Morena, entonces... O sea, yo estoy acostumbrado a todo eso, tengo 25 años acostumbrado a las descalificaciones y a todo ese tipo de detalles. En el 2018 también hubo que salían a dar conferencias de prensa y que True Data no había hecho esa encuesta, que eran mentiras, pero es muy interesante ese mecanismo de recopilación de información, porque se recopila sin ningún amedrentamiento, sin ninguna coerción, la gente contesta, y también tenemos una estadística de los intentos para levantar la encuesta. Yo sé que, por ejemplo, en las FAQ y Massive Caller, es decir, el número de indecisos es una cifra muy pequeña. Sí. ¿Por qué? Porque ahí luego descartan la encuesta, dicen, pues no me sirve la que viene. Por eso es encuesta, pues es que por eso su cantidad es muy pequeña. Y obviamente nosotros andamos en el municipio de Jerez, en un trabajo, pues también nos llega nuestro rozón la delincuencia organizada, nos corrió de un poblado, pues salimos corriendo, a eso nos exponemos. Y en ese caso, ¿qué haces? Se reubica la sección. Y obviamente se ubica la sección y no afecta para que no afecte toda la muestra. No se reubica la sección. Ya tenemos mucha experiencia. Oye, Poli, con toda tu experiencia y los resultados nosotros platicábamos con Carlos que pues lo que publicamos hace 2 años, prácticamente así inició este proceso electoral. O sea, no hubo cambios drásticos en las preferencias electorales durante mucho tiempo y parece que no las va a haber, pero ¿qué se necesitaría para que hubiera un tsunami y invirtiera las cosas? No, ya se... Como un tipo Nuevo León, por así decirlo. Es posible que se dé... Primero hay que ver
las sociedades de Nuevo León y Zacatecas, de Nuevo León y el estado de Zacatecas son distintas. Sí, claro. Es un estado muy distinto. Lo de Zacatecas, pues ya sucedió con el evento. Sí, Juchipila. Y Mano ese evento Juchipila, ¿Ahí cuánto subió o cuánto bajó David? pues ahí a David no lo tocó mucho. No, ¿verdad? Pero subió Claudia, ¿no? Subió Claudia, más la cifra de David no se movió. No se movió, Claudia subió como 2-3 puntos. Nada más, 2-3 2-3 puntos nada más. 2-3 puntos nada más. Y nosotros, con la experiencia que hemos acumulado, decimos, bueno, eso que sucedió en Juchipila es lo más grave que pudo haber sucedido. Lo más grave. Porque tocó un asunto que está en la palestra nacional, Así es. que es el asunto de las mujeres. Y nosotros dijimos, si aquí, si no hubo cambios, esto blinda al candidato. Sí, de una eventualidad, digo, por más catastrófica que pueda Pues ser, sí. pues no sé, Pues, no se me ocurre otro escenario. Están saliendo asuntos, corrupción, no le hace nada. Tratan sobre el asunto ganadero. Sí, el crédito ganadero, las observaciones. Y luego, de la auditoría. hace tiempo, como un año, se hizo una encuesta aquí en el estado. ¿Qué tanto le interesa a usted el asunto ganadero de la Unión? ¿Saben cuánto contestaron que les interesaba? El 10%. Entonces, hay que hacer uso de la información. ¿Para qué están otra vez resacando eso si a la gente no le va a interesar? Uno ve la radiografía del estado de Zacatecas y el asunto agrícola y ganadero pues, está fuera del radar. Es muy poco ya el porcentaje. ¿Cuáles son los temas que True Data recoge más de la ciudadanía? No. Los temas más sentidos que tiene ahorita la ciudadanía. La gente lo que pide una solución es la inseguridad y la delincuencia. Aborda el 50% de la problemática. De la problemática. Y el 25% es el problema del agua. O sea, ya subió, ¿no? No, ya, ese es ya, el- O sea, estaba ya desplazó en- al tema laboral, por así la decirlo. pandemia, ¿no? salud, No, eso ya, la gente andaba muy contenta ¿sí? por la ya con la vacunación. Sí, por cierto, mañana me toca a mí ir, ¿no? Entonces, Sí, felicidades a todos los de la UAS que ya están en esa etapa, pues, el sector educativo, sector felicidades. educativo. Entonces, y los grandes retos para los gobiernos estatales y municipales es cómo dar una respuesta a la ciudadanía sobre la inseguridad y delincuencia, especialmente sobre asesinatos y robos, y el abasto de agua potable. No, el abasto de agua potable en temporadas de invierno bajó al 15%, 10-15%. Y en estos tiempos. No, ahorita ya subió, encontramos 25%. Esa es la Caray, problemática. Sería bueno conocer Ese es el tema, ¿no? esa Ese es el estadística, tema. maestro. Digo, normalmente nos abocamos a los preferencia, candidatos, ¿verdad? pues, Sí. a la preferencia electoral. Esos son datos, pero son sí. datos que Son- interesan demasiado. Son datos que se han venido, sí se recopilan, pero son datos sociales, sí. que nada tienen que ver con asuntos políticos. ¿Qué estaría, que también pues, deberemos de darlo a conocer para que el Sí. político Claro. en realidad se manifestara No, por esa- por esa cuestión? pudiera ayudar en la incluso, elaboración de políticas públicas. ¿no? efectivamente, la labor de un buen Cuando no es proyecto. temporada electoral, aquel presidente municipal o gobernador que le interesa medir el pulso de la sociedad, utiliza las encuestas para ver qué está sucediendo. ¿Cómo va? Cómo va, qué es la problemática. A ver, si le digo, si tengo en la mente meter esta iniciativa o esta acción antes de meterme en un laberinto político, mejor le pregunto a la gente, ¿está dispuesta? Ay, qué y lo otro, y esto. En el municipio de Guadalupe, ya antes del proceso electoral, antes, el presidente tenía la disyuntiva, ¿qué hacer con el servicio de limpia? ¿Lo dejo así o lo concesiono? ¿Y qué dijo? Bueno, a ver, True Data, pregúntales. Se preguntó. Y la gente dijo, yo quiero el servicio, me importa un comino que me lo dé. O sea, no era factor si lo hacía el municipio o la... Sí, claro que tuvo 2 semanas. Ellos querían el servicio, en pocas sí, palabras. y obviamente que tuvo 2 semanas que está recogiendo el presidente de la basura porque hay que enfrentarse Sí, claro. a eso. Y había otro asunto, no político. Maestro, Sí.
Se nos está casi yendo el tiempo, pero antes de que se nos vaya, quisiéramos que nos dijeras a todos los que nos escuchan, a los que nos ven, a nosotros mismos, a mí en lo personal, unos tips que nos puedas recomendar tú como experto de la estadística para poder detectar una buena encuesta y una mala encuesta. ¿Sobre qué puntos deberíamos de fijarnos principalmente un usuario cualquiera para poder pues tener un mejor análisis de la información de los números? Esa es la metodología. La metodología nos debe decir cuál es el universo de estudio, cuál es la técnica que se está empleando para levantar la información, o sea, para diseñar información. Otra técnica de cómo se va a levantar la información. ¿Cómo se está tratando? La no respuesta. ¿Sí? ¿Y qué software se está utilizando para analizar la información? Ese es un ejercicio de transparencia. Nosotros lo hacemos siempre. Lo hacemos eso, sí. Es un diseño trietápico o bietápico. Universo muestral, las casas habitación que integran, bla, bla, bla. ¿Cómo se levanta la información en las calles? Con una técnica específica. Y una cosa que para nosotros consideramos importante, ¿cuáles son los parámetros de control que se utilizan para representar ese universo electoral? Nosotros usamos dos, que es el sexo y La edad. la edad. Otros pueden utilizar la ocupación, La zona económica. la zona económica, pero al utilizar la edad y el sexo, sale la ocupación. Sale la ocupación. Y siempre, en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, y el nivel educativo. Sale que el nivel educativo en Zacatecas y Guadalupe, de estudios de profesionales o de posgrado, está alrededor del 20%. Es un dato característico. Pues ahí está. Yo antes me gustaría, me preguntan que si, ¿qué partidos consideras que mantendrán el registro? Ahí es y en muy específico complicado. del PRD. Y les voy a contestar estadísticamente. Cuando los estimadores son muy pequeños, que es PT, PRD, la estadística se empieza a sesgar mucho, porque son estimadores. Pues es que están en el rango de error, ¿no? Están muy pequeños y la estadística Del 1% para abajo. en esa parte sí tiene sus deficiencias. Pero cuando la muestra es grande, el estimador es grande, como para el PRI, PAN y Morena. PRI, PAN y Morena, Esos, los estimadores funcionan bien, pero hay una parte, y además todos hay una parte en la teoría estadística que dice que tienes estimadores pequeños, aguas, tu propia estimación puede fallar. Por eso yo no me atrevo a decir, si lo digo aquí, y ya estaba preparando la planta. Fíjate que una de las cosas que más me Pero se maravilló, puede decir que está en riesgo, en el margen vamos de a decir, la hay un foco rojo, pero yo no puedo asegurar que va a suceder eso. Ok. Hay un foco rojo. Okay. Maestro, fíjese que le decía que hace más de 2 años que nos visitaste aquí en el programa, traías unos números muy interesantes. Uno de ellos era de la candidata Claudia Anaya. En aquel entonces yo no me imaginaba a Claudia Anaya que fuera a protagonizarse como candidata a gobernadora, y hoy la tenemos como candidata a gobernadora. Nos compartiste números que hoy precisamente se están reflejando en la situación electoral de Claudia Anaya. Pero pues bueno, ¿cómo visualizas el cierre de la campaña estatal? No nos digas nombres, pero ¿qué diferencia más o menos tú crees que se va a cerrar esta elección? Miren, salvo que se levante la última encuesta estatal, yo puedo estimar que puede reducirse la diferencia hasta un 10%. Ya no creo que más. Más no. Ya más no. Un 10% entre el puntero y el candidato. Porque ahorita la diferencia está entre 15 y 16. Se ha venido cerrando. Pero ya, hay un crecimiento, pero todos llegan al tope. Ya tenemos ahorita una saturación electoral. Ya está. Ya es muy poco probable, solo que sea un evento extraordinario, que cambie drásticamente la tendencia electoral. Antes decía que era un mes, porque las campañas eran de 3 meses, muy aburridas. Ahora son de 2 meses. Y los últimos 15 o 20 días, 15 días ya no va a cambiar.
Es muy complicado. en un escenario ya no va. Y es que ya estamos saturados. Pues muchas gracias, maestro Polo, Sí, y a ustedes gracias. que nos siguen en las redes sociales de la Jornada Zacatecas y Radio Zacatecas. Pues muchísimas gracias nuevamente y No. pues bueno, ojalá te tengamos nuevamente por acá. No, maestro, pues para- hagamos un compromiso, como dicen. Después del 6 de junio, El juicio. el juicio, y aquí me presento yo. Y con otras encuestadoras. Con Porque- otra encuestadora. No, me imagino que también Gema Mercado está Pero aprovechando, ¿no? eso lo encuesta publicada. Pues bueno, Publicada. muchas Pues gracias. bueno, Ya veremos está el eso. compromiso. Ya estamos. Sí. Hasta. Sound Politicón. Sound Politicón. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.